Ha ganado la izquierda en Colombia. Por primera vez en la historia política de la nación colombiana ganó la izquierda. Buenos días. Voy a hacer un corto mensaje, un corto comunicado sobre las consecuencias quizás filosóficas, ¿no?, de Gustavo Petro en su victoria presidencial. Hace pocos días se declaró su victoria, hace 2 días, si no estoy mal. Y además de esto, ya después de julio, en el 7 de agosto, se posesionará presidente, lo cual se proclamará un discurso seguramente bastante fructífero, bastante fértil, a partir del conocimiento que tiene el señor Gustavo de Colombia. Precisamente vamos a tocar unos puntos muy cortos y prosigamos. La palabra clave aquí que se propuso en Colombia es el cambio, ¿cierto? Pero como sabemos, el cambio no es necesariamente ni bueno ni malo, únicamente es contingente y es cambio como tal. Esa indeterminación global que presenta un país eh, es lo que viví cuando salí de mi hogar a la calle, a lo público, porque el momento en que yo veía a las personas en la cara, sean eh, de, la, de una condición menor, de una condición mayor. O sea, me refiero a esto, a una persona pidiendo limosna o una persona andando en su camioneta gigante. eh, yo me he dado cuenta que había ganado la izquierda. En cierto sentido, la persona de condición menor sabía también que había ganado la izquierda y miraba con otros ojos. Me miró con otros ojos aquella persona, ya que sabía que ahora ella tenía un respaldo que le permitía a ella saberse como apoyada a partir de esa victoria. Así como los grandes empresarios o los grandes tenientes, los que tienen de una nación, se sienten respaldados detrás de un empresario o un gran candidato de derecha, asimismo se sentirán las personas de minorías, en la que el discurso mayoritario de una nación, que es el presidente, habla por ellos. La gente sabe que ganó la izquierda. Eso es un acontecimiento, un evento en el que el cambio inicialmente ya se dio. Y lo viví en la experiencia de ver a alguien a los ojos de condición menor o de condición mayor. El punto es que precisamente el cambio no es bueno ni es malo hasta que se realice. En esto depende aún necesariamente de quienes son agentes del cambio o no, quienes se sumen al cambio o quienes no se sumen al cambio. Se ven en tiempos muy políticos para Colombia, lo cual es algo que instituye una conciencia democrática y es prácticamente una invitación a darse cuenta que las cosas no siempre tendrán que ser las mismas y pueden ser incluso mejores si se quiere hacer de ello algo mejor. Petro le ganó al candidato que más conoció el fenómeno político que se dio en Estados Unidos. Le ganó a Rodolfo Hernández, un candidato de mi ciudad, de mi departamento, hasta conocido por mi familia, eh, una persona que ha vivido todo el tiempo en Bucaramanga y hizo su fortuna en Bucaramanga, sus bancos, le ha hecho un préstamo a mi familia y él resulta ser el fenómeno político de Donald Trump, ya que es una persona sin filtros y antiinstitucional que se presenta únicamente en redes sociales con mensajes estratégicos. Sé muy bien que el señor Rodolfo Hernández nunca tuvo la intención de decir lo que dijo, sino únicamente tuvo la intención de comunicar una emoción
para atraer una reacción. El señor Rodolfo Hernández no admira a Hitler, el señor Rodolfo Hernández una gran cantidad de cosas que dijo que yo sé muy bien que así no piensa, pero lo hace para atraer al público y eso hizo. Las votaciones quedaron a un margen muy estrecho, 700.000 votos no es nada, eso es menos de una ciudad. Y casi gana el trumpismo en Colombia y le gana un candidato que todos reconocíamos como el más preparado, el más atraído, el más distinto. Y cuando en una campaña presidencial se empieza a hablar de todos menos este candidato, ese candidato es el que va a ganar. Porque no solamente tienes a los que piensas en contra tuyo, sino también los que piensan contigo. Y eso te permite a ti ganar una presidencia. Desde la primera encuesta todos tenían a Petro como ganador, negativa, positivamente, y así fue. Colombia al parecer se trajo a estas instancias con sus anteriores presidenciales y con una derecha muy mala. La derecha en Colombia se descuidó muchísimo y no protegió las instituciones que la misma derecha procuró con sus actos. La misma derecha se traicionó en un autoritarismo, en un dictatorialismo exacerbado y destruyó la democracia en ese sentido. Se volvió un nombre, el nombre de Álvaro Uribe, y el señor Petro leyó bien la situación política en Colombia y a partir de ahí fue que creció su discurso político y es que ese discurso era el adecuado para los oídos democráticos colombianos. El señor Gustavo Petro no es... ¿Qué izquierda es Petro? La lectura que hago, Gustavo Petro no es una izquierda rusa. Eh, Recuerdo al grandísimo Salvador Allende, él sí era un poco izquierda rusa porque seguía un poco el trotskismo y el leninismo, por supuesto. Y Allende sí proclamaba, digamos, los valores rusos del comunismo, lo cual era grandioso para el Chile, una, una hazaña. Y también fue hazaña de parte de la antidemocracia lo que el golpe de Estado de Allende. En estos momentos Colombia también puede sufrir un golpe militar. Eh, Hay un general que se llama Zapateiro. Resulta ser muy político el señor, ya que tiene declaraciones públicas, él mismo lo ha dicho, que es uribista y que está en contra de cualquier gobierno de izquierda. Cuando un militar hace esas declaraciones, se puede esperar una acción militar. Eh, pero Gustavo Petro, a diferencia de Allende, no es una izquierda rusa, sino francesa. Recuerdo a su vicepresidenta Francia Márquez. Eh, ha sido muy insultada, muy expresiones de odio racial, lo cual despierta un poco el racismo en Colombia, lo cual hace que la negritud se despierte un poco más e incluso es algo, es cambio, bueno ni malo o bueno o malo, en el que la negritud puede entonces actuar violentamente o puede empezar a odiar al blanco, lo cual que en Colombia nunca ha sucedido eso, pero al darse esto, la blanquitud insultar a la negritud, puede entonces la negritud reaccionar. Eh, entonces la izquierda de Petro es francesa en el sentido en que es socialista, no es comunista. En mi caso yo diferencio mucho esos dos tradiciones políticas en el sentido en que el socialismo toma provecho del capitalismo. Esto es, utiliza los medios del dinero capital para tener unos intereses sociales, para desarrollar la sociedad y para hablar de un aprovechamiento del intercambio económico para el uso de lo que es necesario en ese instante por quienes están excluidos en la sociedad. Esto es asociar la sociedad a partir de los medios del capital. Entonces no es un capital para el capitalismo, o sea, acumular para no soltar, sino es un producir social para lo que no ha sido social y así aumentar la sociedad mediante los medios del capital.
mientras que el comunismo es la cancelación del capitalismo. Eh, es una cancelación porque no reconoce las instituciones, los medios, los procedimientos, los relaciones, no, inmediatamente lo cancela, lo condena y proclama la destrucción del capitalismo en una nación y presenta un nuevo programa desde cero, fundamentalmente materialista. Pero entonces el socialismo es una transición más meditativa entre el capitalismo y el socialismo para el socialismo. Eso sería el perfil de Gustavo. Yo lo veo así. Yo diría que Gustavo Petro no va a destruir el capitalismo en Colombia, va más bien a asociar para las marginaciones sociales. Eh, digamos un ejemplo, la cuestión del petróleo en Colombia en cuanto al socialismo y al comunismo. El comunismo tajantemente lo destruiría para no, para no dañar el bien común que es la naturaleza e inmediatamente se proclamaría eh, unas nuevas directivas económicas, mientras que el socialismo se daría cuenta de que el petróleo aumenta el capital rápidamente en una gran escala y que ese dinero se puede reinvertir para una producción económica social en otros sectores que sí permitan no una extracción, que es algo que el hombre nunca ha trabajado, sino simplemente está sacando, pero digamos en la refinación del petróleo sí hay un trabajo. La industria de la refinación es un trabajo bastante complejo, pero aún así la materia prima no ha sido producida sino extraída. Realmente en la agricultura sí vemos una producción primaria, realmente, porque desde el primer paso el hombre estaría produciendo el alimento mientras que el petróleo simplemente es una extracción. En ese sentido es que Petro sé bien que no va a cancelar el petróleo inmediatamente, pero sí va a hacer una transición agrícola. O sea, eh, se ha dicho que Gustavo es un poco terco, no escucha, sucedió en la alcaldía. Eso sucede con los grandes dirigentes que quieren realmente hacer los cambios, pero hay una diferencia entre la terquedad y el afán. Eh, a veces una vida no alcanza para hacer los grandes acontecimientos de la humanidad. Una vida únicamente podría despertar a la siguiente para continuar la misión y el proceso. Pero entonces la terquedad y el afán, ojalá se retiren de los oídos de Gustavo para poder entonces realizar entonces el programa del socialismo, que es escuchar las partes capitalistas y la sociedad para una integración del desarrollo. En el discurso de cuando ganó el domingo, Gustavo Petro habló de desarrollar el capitalismo en Colombia. ¿En qué sentido se habla de esto? En un sentido socialista, precisamente como estamos hablando. Cuando él dijo esto, su fanaticada o su convención inmediatamente gritó, no, esto es, al escuchar el capitalismo inmediatamente dicen que no, pero es que Gustavo Petro toma agua, se ríe, se retira y luego vuelve al micrófono y dice, no para adorar el capitalismo, o sea, no para hacer que el capitalismo sea capitalista, sino de, para superar las brechas sociales. Es lo que se ha dicho del socialismo aquí en este comunicado. Desarrollar capitalistamente la sociedad es producir el dinero para que el niño coma, producir el dinero para que el joven estudie, producir el dinero y el dinero se puede producir capitalistamente de una manera correcta, pero en aras de una inversión futura social. Eh, es mitigaciones y reconocimientos del avance progresista de un pueblo. A eso se refiere, vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia y es, cuando yo escuché eso inmediatamente reconocí en Gustavo Petro un marxismo socialista increíblemente bien comprendido, que resultó darme un descanso al no ser comunista, en el sentido en el que no se habla de vamos a destruir o vamos a cancelar el capitalismo en Colombia, lo que se viene es el comunismo. No, no dijo eso.
Dijo, vamos a desarrollar el capitalismo económicamente. Gustavo Petro, como se sabe, es economista, lo cual le presenta unas herramientas increíblemente materialistas para desarrollar el cuerpo del pueblo colombiano. Para terminar, solo quiero mencionar la inmadurez política de parte de los vencidos, de los perdedores, porque se habla de inmadurez política como unos berrinches, como unas peleas, como un, ay, no ganó mi candidato, entonces voy a hacer esto, ay, no ganó mi... Pues entonces son agentes políticos que no están preparados para lo que pueda suceder. Están muy bien acomodados, han vivido muy bien y hacen del miedo de su vida. Se sabe muy bien que en estas elecciones la derecha votó con miedo y la izquierda votó con rabia. Se puede decir que la rabia ganó y que el miedo perdió, pero la rabia ganó. Lastimosamente así votan las emociones en la política. Y la inmadurez política de la derecha es, eh, digamos, los retiros de los dineros, los despidos, las especulaciones económicas del dólar. Eh, Todo eso es una inmadurez política de berrinche y de una sociedad que todavía no ha comprendido que la política es contingente y que puede haber cambios o no, y que realmente en Colombia lo que hubo una victoria fue de la democracia y de las instituciones. Recordemos que cuando ganó, que hubo un apagón en las elecciones en las que ganó Pastrana. No iba ganando Pastrana, si no estoy mal, y eso fue la causa del M-19, pero eso son otras cuestiones. No iba ganando y hubo un apagón y al siguiente día ganó. Entonces la gente se dio cuenta que eso no era democrático y hubo mucha lucha política después de eso. Pero lo importante es que en Colombia hubo un conteo de votos y hubo un ganador. Esa transparencia y esa claridad es lo que le da a un país la suficiente confianza en sí mismo para saberse como propio y con el poder de sus propios medios para que suceda lo que tenga que suceder. Ganó en Colombia Gustavo Petro, ganó la izquierda democráticamente. ¿Eso que instituye? Que los votos son los votos. Eh, de ahí para adelante viene entonces la unión y la proyección de un país. Ese fue el gran ganador, la democracia. Hubo reconocimientos políticos. El señor Uribe le hizo un trino a Petro reconociéndole su elección. Y es una madurez política de parte de Uribe hacer eso, porque él pudo perfectamente haber incendiado el país desde el primer trino y pudo habérsela puesto imposible a toda Colombia, no a Petro, a Colombia, al no reconocer las elecciones o al decir fraude o al incitar que el 7 de agosto suceda lo que quiera, pero no pasó. Lo reconoció, va a haber una oposición, que haya oposición y que haya en Colombia incluso más democracia y un más avance y más progreso. Este es como mi comunicado. Tenía que decirlo, tenía que comunicarlo, tenía que ponerlo en evidencia, pues lo que ha pasado es un gran momento para estar vivo en Colombia. Me alegra estar en Colombia, me alegra estar acá, me alegra saber que yo quiero ser parte del cambio ya que ganó el cambio, ya que ganó, hay que ser parte del cambio porque no quisiera un cambio malo, yo siempre quisiera cambios buenos, ya que puede haber un cambio que sea bueno. Y que esté muy bien, muy buen día y hasta pronto.